Nuevo video para el canal. Hoy les voy a presentar un nuevo método para tener PlayStation Now totalmente gratis. Para los que no saben, PlayStation Now es una suscripción para Play 4 y Play 5 que nos ofrece un montón de juegos gratis a cambio obviamente de pagar la suscripción. El día de hoy, 16 de agosto, salió un método y bueno, se los voy a pasar a traer. Así que miren este video hasta el final por si quieren entender todo el proceso. Y ahora sí, gente, no olviden suscribirse, vamos a por esos 10.000 suscriptores y empecemos con el vídeo. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, gente. Primero, disculpen si les hablo con otro tipo de voz, pero es que estoy enfermo, literalmente. No sé si me dio COVID o tengo resfriado normal, pero bueno, fuera de eso vamos a tratar de traerles este método. Por cierto, antes de empezar, gente, ya saben, suscribirse al canal, que es muy importante. Les voy a recordar que hace 2 días subimos un método al canal para tener PlayStation Plus totalmente gratis, así que si quieren chequear ese método, hasta el día de hoy, 16 de agosto, está funcionando. Y también, antes de empezar con este método, le quería agradecer a Cronos por haberme avisado por WhatsApp de que estaba este método, y también al señor Mariux por subir este método a su canal de YouTube y yo también enterarme gracias a él. Así que muchas gracias a ellos dos por hacerme acordar de que hay un método de PC Now. Y ahora sí, vamos con el método, gente, sin más decirles que mil disculpas, en serio, si no les hablo de la mejor manera, pero bueno, estoy tosiendo a cada rato y tampoco puedo grabar mucho. Ahora sí, empecemos con el método. Bien, cracks, antes de empezar, recuerden que en el canal hay una lista de reproducción sobre todos los métodos. De hecho, hace 2 días subimos un método para tener PC Plus gratis, si lo quieren chequear. Y bueno, ahora vamos a empezar con el método para tener el PC Now gratis. Los que ya sepan hacer métodos, recuerden que nosotros usamos Microsoft Edge. Si ustedes son nuevos, les recomiendo que utilicen el navegador Microsoft Edge, que es el que menos problemas da para hacer esto. Tenemos que hacerlo desde un celular o una computadora. Yo lo voy a demostrar desde una computadora. Van a acceder al enlace que les dejo en pantalla, que es el mítico del canal, que es bit.ly/LauticDplus. Se van a meter a ese enlace, que es una cortadora en realidad. Una vez que se metan al enlace, le van a dar a donde dice crear cuenta nueva. Van a tener que esperar que cargue. Le van a dar a donde dice crear. Tiene que poner una fecha de nacimiento, ya saben, mayor de edad sí o sí. Y acá donde dice país y región van a poner Japón. Esto es importante, tienen que poner Japón o Japón como les aparezca. Y acá van a poner Tokio. Va a estar todo en chino, mi recomendación es que traduzcan la página en la región de Tokio, que es en prefectura. Acá está Tokio. Y le vamos a dar a donde dice próximo. Acá tenemos que poner la dirección de correo real. Recuerden que tienen que usar una que nunca hayan utilizado un PlayStation y un correo y contraseña que nos acordemos para después. Una vez que creamos la cuenta nos va a pedir verificar el correo. Nos metemos a nuestro correo y le damos al botón este azul de verificar. Y puede ser que nos aparezca un error, esto es algo normal. Le damos a aceptar y nos va a meter a la pestaña de configuraciones de nuestra cuenta de PlayStation, a ver que cargue. Una vez que estamos acá, vamos a irnos a la primera sección, que es como si fuera un documento, y acá vamos a rellenar los datos. Vamos a irnos a la primera parte y acá vamos a poner un nombre y apellido ficticio como nosotros queramos. Después nos vamos a ir a la tercera opción y acá vamos a tener que traducir la página. Una vez que veamos que está puesto en Tokio, acá donde dice código postal, vamos a tener que poner el siguiente código postal, que es 1030015. Le vamos a dar a donde dice búsqueda de direcciones y acá se va a poner como ciudad Tokio, si no en este caso lo rellenamos. Y acá ponemos también Tokio. Le vamos a dar a salvar y listo. Después le vamos a dar a donde dice perfil, acá le vamos a dar a próximo y vamos a rellenar todos los datos que nos pidan, que van a ser un avatar, una ID online, todo, absolutamente todo. Una vez que nosotros rellenamos estos datos, vamos a irnos al loguito de una tarjeta. Vamos a tener que esperar que nos cargue. Le vamos a tener que dar al botón azul y otra vez al botón azul con el loguito de la tarjeta. Y acá vamos a tener que poner una tarjeta Visa. Muy atentos, no todas las tarjetas Visa funcionan. Mi recomendación acá es la siguiente. O pueden buscar un BIN, yo Discord, que es discord.gg/LauticD, se pueden unir. Ahí capaz que pase algunos BINs, lo mismo que los grupos de WhatsApp, si su tarjeta no les funciona. Esto ya depende mucho de ustedes, es prueba y error. No todas las tarjetas van a funcionar, no todas las Visas funcionan. Yo en el caso de Argentina, las que yo sé que funcionan es Brubank algunas veces y Naranja X. Yo voy a usar la tarjeta Naranja X. Hay que poner acá para que sepan, porque está todo en chino. Acá se pone la tarjeta, después acá el nombre de la persona. Por si no les agarra la tarjeta, traten de que tenga un mínimo de $1 o 200 pesos argentinos. Que yo en la tarjeta ahora mismo tengo 200 pesos argentinos.
ya que hay veces que nos quita $1 y después se nos devuelve para poner la tarjeta. Una vez que estamos acá hay que marcar esta opción y hay que darle al botón azul. Y acá vamos a ver si nos agarra la tarjeta o no. Yo, como ya saben, voy a usar naranja X, ya me agarró la tarjeta. Ahora, una vez que estamos en esta opción, vamos a abrir otra pestaña. Acá en la PS Store por lo general se nos va a poner la de nuestro país, que en mi caso es Argentina, y vamos a cambiar acá el URL. Si estamos desde celular le tenemos que dar un clic arriba. Vamos a poner acá donde dice en mi caso ja/gp y actualizamos la página. Y acá ya estamos en la PS Store de Japón. Igualmente, si se les hace mucho problema este paso, les voy a dejar un link directo en la descripción a la PS Store de Japón. Vamos a traducir la página para que sea más fácil. A darle a donde dice servicio y vamos a ir a donde dice PC ahora o PC Now, el loguito de PC Now. Tenemos dos alternativas. Una vez que nos haya cargado la página, tenemos que bajar y canjearlo desde esta opción que sale 7. ¿Qué pasa? Sale muchas veces error desde computadora. Y la solución para que no nos salga el error es meternos a nuestra Play 4, agregar la cuenta, irnos a la PlayStation Store y canjear el PC Now. Una vez que canjeamos el PC Now, no voy a mostrar este proceso porque no tengo una Play 4, la Play 5 que tengo no tengo televisión para conectarlo ahora y sería mucho quilombo. Así que nos vamos a meter, una vez que nosotros canjeamos el PC Now, ¿sí? Vamos a meternos al loguito acá de nuestra tarjeta y le vamos a dar al botón blanco. Le vamos a dar acá al botón azul y se va a eliminar la tarjeta. Después en suscripción, que sería la opción esa, acá estaría la suscripción de PC Now y la tocaríamos también. Esto es para desactivar la renovación automática. Ese fue el método por el día de hoy. Como ven, es un método bastante fácil y seguramente que PlayStation lo parchee. Así que mi recomendación es que lo aprovechen antes que se parchee. Así que bueno, gente, muchas gracias. Más que nada gracias a Cronos, que me avisó sobre este método. También a Mariux, que subió este método a YouTube. Y yo también, bueno, pues lo pude encontrar gracias a él también. Así que gente, no olviden suscribirse al canal, pegarle un pedazo de like. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Y disculpen por hablarles así, pero bueno, estoy en forma.